Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Revista Mundo Agro. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. Bienvenidos al Agro, estamos iniciando un nuevo programa, una vez más junto a ustedes y el último sábado del mes de marzo. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y la invitación a que se queden con nosotros porque tenemos un programa muy entretenido, muy interesante. Antes vamos a saludar a Sargent Chile, a Point, a Protecta y a Carosi, nuestros grandes auspiciadores. Y también les voy a adelantar de qué se trata. Vamos a estar conversando con Marc Tille, gerente del proyecto WTE Araucanía, con Jorge Ovalle, dueño de la consultora Afrusec, y Carlos Rojas, secretario ejecutivo de Sofo. Todo eso a la vuelta de la primera pausa que vamos a hacer, pero antes una recomendación: enfrenta el calor sin preocupaciones. Ritmo es el desestresante agrícola que ayuda a tus cultivos a superar las olas de calor y volver al máximo de potencial. Cuida tus frutales y hortalizas con Ritmo. Es otro producto Point, así es que Point entrega calidad. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ya estamos de regreso para iniciar y ir de lleno a nuestro programa el día de hoy. Pero antes también, otra recomendación: en Sargent Agrícolas encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos sus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntralos en las tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en la web sargentagricolas.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Ahora sí, fíjense que hoy nos enfocamos en la creciente crisis de la basura en la región de la Araucanía para comenzar el programa, donde el 90% de los vertederos están colapsados, generando altos costos económicos y un impacto ambiental significativo. Bueno, ante esta situación surge una solución innovadora, el proyecto WTE, que las siglas son, digamos, por Waste to Energy en inglés, y que busca transformar los residuos no reciclables en energía y calefacción, reduciendo la necesidad de vertederos y ayudando a mitigar los efectos negativos de la crisis. Súper interesante. Vamos a conversar con Marc Tille, gerente de proyecto de WTE Araucanía. Marc, bienvenido al Agro, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, cuéntanos sobre este proyecto WTE Araucanía. Sí, a ver, para entender el proyecto, ¿cierto? Hay que entender primero la problemática, ¿cierto? Tenemos en la región de la Araucanía, pero también en realidad en todo el país, un problema grave en cómo gestionamos nosotros actualmente nuestros residuos, principalmente domiciliarios, ¿ya? Es decir, la basura que generamos en nuestras casas todos los días. Prácticamente el 99% lo llevamos a disposición final, que es la forma más precaria en realidad de disponer y de gestionar nuestros residuos, ¿no es cierto? Y a eso se suma de que nos estamos quedando, digamos, crecientemente sin capacidad, ¿no es cierto?, para disponer de estos residuos porque se están cumpliendo las vidas útiles de los vertederos, de los residuos sanitarios. Entonces, se nos está ahí viniendo un problema, digamos, bastante grave, ¿no es cierto?, en algunos años más, a medida que se sigan cerrando estos sitios de exposición. Entonces, cuando uno mira cómo lo hacen los países desarrollados, ¿no es cierto? Cómo gestionan ellos sus residuos, se ve que logran reciclar, ¿cierto? O a través de las 3R famosas, ¿cierto? Reducir, reutilizar y reciclar, más o menos un 50 o un 60% de sus residuos domiciliarios. El resto
lo convierte en energía, ya sea para abastecer, ¿no es cierto?, hogares digamos, de electricidad o también de calefacción. Y eso se hace en plantas WTE precisamente, ¿no es cierto?, por sus siglas, como tú lo decías, Waste to Energy, que convierten entonces en energía la basura, ¿no es cierto? Estas plantas son plantas que combustionan, queman la basura bajo condiciones sumamente controladas, en hornos, ¿no es cierto?, diseñados, ¿no es cierto?, y fabricados para tal propósito, y con el calor que se genera en la combustión se genera energía, ¿no es cierto?, que se aprovecha, como ya decía, para electricidad o calefacción. Los gases que se cree, digamos, que se generan en la combustión pasan después por un sistema de limpieza de gases y que es muy sofisticado el sistema y que hace, ¿no es cierto?, que los niveles de emisión que salen por la chimenea sean muy bajos y que permite, por lo tanto, que estas plantas estén incluso instaladas en los centros de las ciudades. O sea, uno ve estas plantas que están instaladas en sectores incluso residenciales, ¿no es cierto?, en los principales centros urbanos de Europa. Existen alrededor de 500 plantas en Europa, ¿no es cierto?, WTE, que sirven precisamente para hacerse cargo de esta fracción no reciclable de los residuos domiciliarios. Y nosotros proponemos precisamente hacer eso acá en la Araucanía. Por lo tanto, es una tecnología muy innovadora. De hecho, es una tecnología muy conocida, pero precisamente en los países más desarrollados. Aquí Ya, en pero eso, Chile, eso es bueno incluso porque se sabe y está probada, digamos que resulta. efectivamente, o sea, Ya. la tecnología está sumamente probada. Como decía, en Europa existen 500 plantas funcionando hace décadas. Se siguen construyendo nuevas, sobre todo en los países europeos más orientales, donde todavía también existen, todavía hay tasas importantes de disposición final en rellenos sanitarios. Y la Unión Europea, de hecho, tiene políticas, ¿no es cierto?, a nivel europeo que restringen, digamos, las tasas de residuos domiciliarios que se puede llevar a disposición final, ¿no es cierto? Porque en definitiva es la forma menos amigable con el medio ambiente de gestionar los residuos. Y eso lleva, ¿no es cierto?, a que los países tengan que avanzar, por un lado, en materia de reciclaje, pero también en materia de buscar alternativas de gestión para la fracción que no es reciclable, y donde existen en definitiva solo dos, que es el WT o la disposición final. Y ahí claramente hay que optar por el WT. Claro. Marc, ¿y por qué este proyecto lo presentan en la Araucanía? Mira, este proyecto nació por ahí por el año 2015, 2016, a propósito de que Temuco en ese tiempo tuvo que cerrar su vertedero que venía operando ya muchos años en la comuna. Entonces, a propósito de ese cierre que se tuvo que hacer en 2016, el municipio en ese momento empezó a buscar alternativas, ¿cierto?, para, digamos, gestionar y disponer de sus residuos. Y como en la región de la Araucanía, por su particularidad, ¿cierto? Sobre todo en los sectores rurales, con alta presencia de comunidades indígenas, mapuches, ¿cierto? Que han hecho imposible encontrar un sitio en los sectores rurales precisamente para hacer un nuevo radio sanitario. Se tuvo que abrir un poco el espectro, ¿cierto? Para buscar alternativas tecnológicas que permitieran, ¿no es cierto?, encontrar un sitio en la región que se pueda utilizar para gestionar los residuos. Y como estas plantas pueden ubicarse o sea, cerca de los centros, digamos, urbanos, ¿no es cierto?, cerca de las ciudades, no tienen que estar alejados en el sector rural, ¿cierto? Y además se logran, digamos, emplazar en superficies bastante más pequeñas. Esta planta está proyectada emplazarse sobre una superficie de 3 hectáreas, no de 100, 200 hectáreas, ¿cierto?, que requiere un radio sanitario. Es precisamente que la región, digamos, fue una de las primeras, si no la primera, ¿cierto?, que abrió el espectro, ¿cierto?, a buscar soluciones más sustentables para gestionar esta fracción no reciclable de los residuos. Ya, ¿ahora esto es un proyecto o ya está aprobado o ya está implementándose? No, este es proyecto aún. Este proyecto, por la envergadura que tiene, ¿cierto? Las características, tuvo que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Cosa que empezó a hacer el año 2017 y pasó 5 años en evaluación ambiental, ¿ya? Por lo tanto, digamos, este famoso tema de la permisología también ha sido factor en este proyecto. Luego de 5 años, ¿no es cierto?, terminó el proceso de evaluación ambiental con un informe consolidado de evaluación que emite el Servicio de Evaluación Ambiental favorable, ¿no es Ya, cierto?, que en base a la evaluación técnica recomendó aprobar el estudio de impacto ya. ambiental, cosa que lamentablemente no sucedió en las dos etapas posteriores que son principalmente políticas, que es la Comisión de Evaluación a nivel regional, como también posteriormente el Comité de Ministros. Ambas instancias políticas lamentablemente rechazaron el permiso ambiental
a pesar de contar, ¿no es cierto?, el proyecto con un informe técnico favorable. Entonces, y eso nos ha llevado, en definitiva, a pasar por estas etapas recursivas, ¿no es cierto?, para intentar revertir el fallo negativo de estas instancias políticas y lograr, en definitiva, una aprobación ambiental y el permiso para construir la planta. Ya, o sea, estamos en una etapa recién de ni siquiera se ha aprobado. En el supuesto, en el mejor de los casos, de ser aprobado, es un proyecto que se implementaría ¿en cuánto tiempo? Mira, una vez que se cuente con el permiso ambiental y con las demás condiciones también, digamos, económicas, financieras, ¿no es cierto?, que viabilicen el proyecto, la construcción toma alrededor de 2 años. ¿Ya? Ya. Es una planta industrial grande, ¿no es cierto?, de tecnología importante, los equipos se importan, ¿no es cierto?, de Europa o de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de donde están los fabricantes de esta tecnología, y por lo tanto, por el tamaño de la planta, la construcción toma alrededor de 2 años. Hablemos de los beneficios, Marc. ¿Qué impacto significaría esto? Sabemos que la Araucanía, lo decíamos al comienzo, el 90% de los sitios de disposición de residuos está prácticamente colapsado. Y por otra parte, el tránsito de residuos en la región del Biobío tiene un alto costo económico y ambiental. Entonces, ¿cuál sería el impacto o los beneficios, tanto para la comunidad como para los municipios, por ejemplo? Sí, tal como tú dices, hoy día más de la mitad de los residuos de la Araucanía se están transportando a la región del Biobío. ¿Ya? O sea, estamos hablando de 200 kilómetros de traslado de los residuos, lo que genera un impacto ambiental, ¿no es cierto?, vial, además de económico. Todo eso se podría evitar, ¿cierto?, al contar con esta planta instalada en Lautaro, que queda en el corazón, ¿no es cierto?, de la región y que por lo tanto acortaría la distancia de traslado de manera muy significativa. Entonces ahí ya se ahorrarían el costo de traslado, el impacto ambiental y vial asociado al transporte. Eso por un lado. Por otro lado, al contar con la planta, ¿no es cierto?, en la región, permite precisamente, digamos, disminuir también el impacto de los residuos que hoy día se generan en el biobío. O sea, por cada tonelada, por ejemplo, ¿cierto?, que se trata en una planta WTE, en vez de llevarla a un relleno sanitario, se ahorra 1 tonelada de CO2 de irse al ambiente, por lo tanto también es favorable, ¿cierto?, para mitigar el cambio climático. Entonces, también desde el punto de vista ambiental no hay ninguna duda de que la planta es más favorable que ir a botar la basura a un relleno sanitario. Y para las comunas, ¿no es cierto?, aparte de contar, ¿cierto?, con menor distancia para disponer de sus residuos, la planta, particularmente en Lautaro, podría aprovechar el calor que se genera en la combustión para calefaccionar prácticamente un tercio, si no más, de la comuna, ¿cierto?, con el calor que se genera en esta planta, reemplazando la estufa a leña que hoy día se usa y disminuyendo así también de manera muy importante la contaminación atmosférica en Lautaro, producto precisamente de la estufa a leña que se podría eliminar. Ya, esto, o sea, en el fondo el proyecto propone transformar los residuos no reciclables en energía, ¿sí? ¿Cómo funciona esa tecnología? Sí, mira, la planta no, esa es una tecnología que incluso la conocemos acá, solamente que no la utilizamos para los residuos, sino que para, por ejemplo, biomasa, ¿no es cierto? Una planta industrial generadora de energía, pero en base a biomasa, que funciona de una manera muy similar, que es una parrilla en un horno, ¿cierto? Sobre la cual se combustionan los residuos, en este caso, ¿cierto? En vez de la biomasa, de manera controlada, dentro de un horno, todo muy medido, ¿cierto? Las temperaturas, tiempo de residencia, ¿cierto? Hay varios factores técnicos ahí que se monitorean permanentemente y con ese calor que se genera, precisamente se convierte, ¿no es cierto? Se evapora y se sobrecalienta a vapor y con eso se genera energía. Por lo tanto, la tecnología conceptualmente es conocida, es incluso similar a lo que nosotros utilizamos acá también, pero solamente con biomasa en vez de con residuos. Y eso Ya, sería la y novedad luego en esa este caso. energía, ¿cómo ¿Mm? llegaría a los domicilios? Perdón, ¿cómo llega la energía? ¿Mm? ¿Sí? Ya, bueno, por un lado la energía eléctrica, ¿cierto? Esa se genera en la planta y se inyecta al sistema interconectado, como lo hace también cualquier otra planta generadora. Y del sistema interconectado se después, ¿no es cierto?, aprovecha la energía eléctrica, eh, digamos, distribuyéndose a los hogares del país. Ya, ¿Ya? pero, o Eso sea, es por el lado la de la energía inyectan al eléctrica. sistema interconectado, no es que la transmitan Correcto. directamente ustedes, ya, correcto. Y por otra Así parte, es. Marc, el proyecto también, algo mencionaste, tiene un impacto positivo en lo que es la reducción de emisiones de CO2, ¿sí? Eh,
¿Cómo también funciona esa parte? Sí, eso es interesante porque es precisamente en relación a la única alternativa que existe para gestionar esta fracción no reciclable. Porque como decíamos, la única alternativa es disponer la basura en rellenios sanitarios. Y ahí al disponerla ahí, se empieza a descomponer, ¿no es cierto?, la fracción orgánica generando metano. Y el metano es más de 30 veces más, digamos, potente que el CO2 en cuanto a su efecto de gas invernadero. Entonces, al evitar la exposición, ¿cierto?, en rayos sanitarios, donde se genera metano, y llevándola, en cambio, a una planta de combustión donde se genera CO2 solamente, que es, ¿cierto?, 30 veces o más de 30 veces menos potente como gas de efecto invernadero, el balance, en definitiva, se ahorra, digamos, la emisión de CO2 equivalente a la atmósfera. Entonces, por lo tanto, ahí se genera precisamente ese ahorro de 1 tonelada de CO2 equivalente por cada tonelada que yo combustiono y convierto en energía en vez de ir a llevarla a disponer a un relleno sanitario. Oye, Marc, a largo plazo, ¿cómo te imaginas el futuro de la gestión de residuos en la Araucanía? El futuro me lo imagino caminando, transitando hacia los modelos exitosos que nosotros vemos hoy en día en Europa, que es un camino que toma su tiempo, que significa aumentar las tasas de reciclaje, alcanzando un 50 o un 60% de reciclaje en periodos de 15 a 20 años, que eso es lo que toma este proceso, porque requiere también mucho de que la ciudadanía empiece a adquirir hábitos, ¿no es cierto?, de separación en origen, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, visualizo el futuro también convirtiendo la fracción que no se logra reciclar en energía para aprovecharla, ¿cierto? Tal como lo hacen también los países líderes en materia ambiental y gestión de residuos y que vemos, ¿no es cierto?, en Europa. Entonces, ese es el futuro que yo visualizo, no solamente para la región de la Araucanía, sino en realidad para todo el país, digamos, en un futuro, ojalá, próximo. Marc Thiele, gerente de proyecto WTE de Araucanía, muchas gracias por conversar con nosotros, por explicarnos este proyecto. Ojalá salga luego de esta fase de aprobación, porque al menos a simple vista se ve que es bastante beneficioso para toda esa zona que, dada la circunstancia y la situación crítica en la que se encuentra en esta materia, le hace bastante falta. Muchas gracias, Marc. Buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. ¿Nos vamos a una pausa? Pausa, ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Estamos de regreso aquí en el agro. Miraflores, producido en Parral de la mano de agricultores locales para lograr la mejor calidad y el mejor sabor en cada grano de arroz. Es una recomendación que les damos. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. El martes 25 les quiero contar que Agromillora y Chile Almonds realizaron un exitoso showroom de almendros en la ex Viña Anaquén, ahí ubicada en la región de O'Higgins, en la zona de Requinoa. Bueno, se presentó la plantación realizada el año 2022, 3.000 plantas de almendro por hectárea cosechadas como si se tratara de una viña vinífera. Vamos a conversar de este tema con Jorge Valle, dueño de Afrusec, empresa asesora de frutos secos, que nos va a contar detalles y también cómo está la industria del almendro. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al Agro. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de que estemos reunidos para difundir este gran avance. Bien, cuéntanos de este showroom, Jorge. ¿Quiénes fueron y con qué se encontraron el martes? La gracia es que invitamos a todas las participantes de la industria de los frutos secos, llámese nueces, ciruela, dayán y almendro, y tuvimos la grata sorpresa de que llegaron productores de fruta fresca. Ante ¿Ya? las nuevas realidades de negocio, están ellos analizando la alternativa de esta nueva realidad llamada almendras en altas densidades, con producciones a los 16 meses de haber sido plantada. Y se encontraron con un huerto de 3 años que estaba arrojando 1.200 kilos pepa aproximadamente por cada hectárea. Y la idea era que para el 2000, la cosecha de marzo de 2026, estar en 2.000 kilos pepa por hectárea, lo mismo que se lograba antes, después de 6, 7 años, hoy día se logra al cuarto, quinto año de haber plantado.
Ya, Jorge, pero yo que no soy experta y a lo mejor mucha gente que, no, mucha gente que nos escucha sí y otra no, pero esta Sí. cifra de, digamos, de haber llegado a un punto de adultez de cosecha, proyectando sobre los 1.200 kilos de pepa por hectárea y esperando sobre los 2.000 kilos para el próximo año, son cifras que no se daban antes, son buenas, son sorprendentes, son ¿qué? Ninguna de las anteriores. Ya. Son cifras que sí se lograban desde el año 10, 11 en adelante. Ah, La ya, gran sorpresa antes, ya. claro, es la precocidad de lograr una adultez de una plantación, guión una rentabilidad. Antiguamente, para llegar a esos números, eran mínimo 8 a 10 años. Hoy día, 5 años, la mitad de tiempo. Porque los almendros entran en producción al año de plantarse. Al año de plantarse en esta alta densidad, que Ya, se saltan todos los procesos de formación de megaestructura, sino que se deja y se van podando, castigando muy fuertemente para fomentar la endardificación, es decir, la fabricación de las futuras flores, desde el meses de haber sido plantado, y se logra esta adultez en productividad de 2.000 kilos pepa por hectárea, que eso es un número razonable para Chile, al año 5 de haber plantado. ya. ¿Por qué es razonable para Chile? Porque California habla de 3.000 kilos de pepa por hectárea, pero tiene una influencia marina que lo hace mucho más benéfico para el cultivo del almendro. En Chile tenemos zonas geográficas como el Valle de Curacaví, que sí logra 3.000 kilos por hectárea en el esquema antiguo, y hoy día lograría los mismos 3.000 kilos por hectárea al año 5, dada la mega influencia marítima, esa famosa palabra que ya aprendimos en Chile, la vaguada costera, le cae muy bien a este cultivo y puede llegar a esos niveles productivos. Ah, perfecto. Oye, ya entendí. Entonces, esta cosa de hacer todo, digamos, la cosecha, lograr esta producción, lograr esta alta densidad en 5 años, es una, no sé cómo se llama, una práctica nueva que antes no se daba. Así es. Qué mantilla, Eh, perfecto. Eso es todo, es una práctica de manejo del cultivo nueva, eso es todo. Nueva, nueva. Oye, Jorge, ¿y el primer año es el más caro, efectivamente? Sí, o el año cero, que es cuando Ya. estás haciendo el sistema de riego y poniendo los arbolitos, el ¿Ya? año cero es el más caro, que puede llegar a $25.000 por hectárea, pero de ahí el manejo se estandariza a $3.000 por hectárea, que es maquinaria, y perdón por lo que voy a decir, es muy duro, pero perdón, es la realidad, tú puedes llegar a manejar 100 hectáreas con 2 personas al año. Claro. O sea, 100 prácticamente todo hectáreas. mecanizado, La verdad que automatizado. todo mecanizado. Absolutamente. Esa palabra es al 100%. Jorge, para este año se están dando las condiciones óptimas en términos de cosecha y precio. Hablemos de precio también. A ver, el precio es algo que esperamos que se quede por mucho tiempo, porque nadie sabía que Donald Trump iba a poner aranceles para que hoy día estemos recibiendo órdenes de compra de Canadá y de México. Espérate, Tú ¿me estás comprenderás. diciendo que los aranceles, o el anuncio de aranceles, porque todavía no se concreta, podría No, ya sé. favorecernos? No, te cuento, se concretaron los anuncios porque estamos despachando esta semana el Ah, primer contenedor de almendras made in Chile a Canadá. Tú comprenderás que 30 días de viaje versus 30 horas de viaje de un camión de California a Canadá es harto distinto. Y pretendemos que los canadienses que conozcan la calidad de la fruta chilena, que a diferencia de la californiana es una mega diferencia que jamás va a cambiar, que llegamos con un producto fresco que tiene semanas o meses desde que es cosechado a que se está consumiendo, versus la cosecha de California, que es en septiembre, la empiezan a sacar de su cáscara durante octubre y noviembre, y ellos en el invierno de ellos comen una fruta que ya tiene 16 meses y ahora van a comer una fruta fresca. Entonces espérate, estamos con que ¿y nosotros antes nos despachábamos a Canadá y México? es que busquemos en todos los registros de historia. No despachábamos porque teníamos un pequeño viaje de 25 30 días versus 25 30 horas de un camión de California a Canadá. Y aunque no me creas, estamos recibiendo órdenes de compra de México, que México tiene 12 horas de viaje y por los aranceles le es más barato comprar almendra en Chile que en California. Ya, o sea, antes, Jorge, toda la producción se quedaba en nuestro país prácticamente. No,
No, no, no, no, no, no, no. Lo Ah, mismo que le pasaba a los mexicanos y canadienses, que tenían su proveedor ahí a camión. Nosotros históricamente hemos vendido el 80% a Brasil, Argentina ah, y Centroamérica. ya. Pero Y la se queda hiper... aquí en la región, entonces. Esa quedaba la región. Ya, Y espérate, ¿y el ahora qué Perú, va a pasar con esos destinos? ¿O esto otro estamos hablando de nuevos mercados y más producción? la palabra es nuevos mercados, la producción es la misma, somos 7.000 hectáreas de almendra en Chile, y te cuento, están pagando más recursos los brasileros y los argentinos, también por razones políticas, que tienen menos problemas de impuestos, y nos están pagando lo mismo, o sea, al final tienen que pagar lo que el mundo paga. Si Canadá paga 7, Argentina tiene que pagar 7, si no le vendemos todo a Canadá, no. Ya. O sea, los precios están buenos. Tú decías, ojalá se mantengan. Te cuento, aunque me lo pueden cobrar en el futuro, hasta hoy día, es decir, que los aranceles de Trump hoy día existen, están maravillosos los precios, maravillosos. Oye, Jorge, em, se realizó la cosecha esta que hablamos con maquinaria de vendimia, ¿sí? Hoy prácticamente lo que hablamos está casi todo el proceso mecanizado. ¿Cómo es eso? ¿Con las mismas maquinarias que se cosecha la uva? La palabra es 99% la misma, porque lo único que se sacan son unas varillas, que así se llaman, que son las que remecen el árbol. La de vid vinífera, te invento número, ocupa 8, los almendros ocupan 6. O sea, hay que sacarle dos cosas de la misma máquina. Y ya llegó a Chile una máquina fabricada para almendra, que se ocupa en Italia. Perdón que voy a hacer publicidad a una, pero se llama Pellenc, la marca, y esa máquina la presentaron ahí, es específica para almendro y se puede ocupar en viña vinífera. Ahí al revés, se le ponen dos varas, pero está pensada en esto, y la idea es que la mecanización permite que la cáscara de almendra jamás toque el suelo. Desde estar colgando en el árbol, choca con un pedazo plástico, que es esta máquina, se sube a un bins y llega a la planta procesadora, lo que se entendería como packing, para sacarla de la cáscara y que los seres humanos, perdón, disfrutemos de esta rica pepa llamada almendra. Oye, y en cuanto a las formas de polinización, también tengo entendido que se expusieron nuevas formas de polinizar, ¿no? ¿Cuáles? La nueva forma de polinizar es que los almendros históricamente han sido autoinfértiles, y la industria genética, que siempre está para dar soluciones al consumidor, y en este caso al productor, pudo entregarnos ya hace algunos años las variedades europeas autofértil, y hoy día Estados Unidos no podía quedarse atrás, y te nombro la última que llegó a cuarentena hace meses a Chile, se llama la Nonpareil All-in-One. Es la misma nonpareil, la variedad tradicional, y all-in-one, todo en uno, es autofértil. Pero está Penta, está Chasta, está Pyrenees, está la Independence y la Freedom. O sea, te podría nombrar parte de las 75 variedades que hay en el mundo, que son maravillosas, han cumplido un ciclo, y hoy día el ciclo californiano está reemplazando sus antiguos huertos, antiguos sobre 25 años, porque las nuevas variedades tienen menos costos de manejo, y los costos de manejo básicamente por mano de obra, porque los fletes son más caros, la lista es innumerable, aumentan, que no puedes controlarlo, tienes que controlar tus costos al interior, indoor de los predios, y la fórmula es con nueva manera de hacer las cosas, desde regar, porque un instrumento me lo está midiendo segundo a segundo en el sistema radicular, desde la bomba de Cholander en su momento. Hoy día hay instrumentos que no tocan tu huerto vía satélite, y la genética tiene que estar presente, y lo está cambiando en Europa y lo está cambiando en California, y Chile no es ajeno a ese recambio varietal. Oye, Jorge, hablemos de números. ¿Cuántas son las hectáreas productivas en el país y con qué rendimiento? Maravilloso, la pregunta es también dura y un poco penosa. Si dividimos todos los kilos que manejamos como Chile versus en las 7.000 hectáreas, el promedio productivo nacional son 1.000 kilos de pepa por hectárea, promedio. ¿Ya? Te cuento que hay huertos que tienen 30 años, o sea, no hay forma de aumentar la productividad de ese huerto, que no son 1.000 kilos. Ese huerto de 30 años debe estar en 400 kilos pepa por hectárea. Ah, ya, Ese es un número duro, frío. ya. ¿Y la estimación de cosecha para esta temporada? Aproximadamente 12 millones es lo que se está pensando para esta temporada.
Es decir, si tú lo promedias, vamos a pasar de los 1.000 promediados a casi 1.500 promediados. Ya, y eso en términos de porcentaje, ¿cuál es la variación respecto al año anterior? Tenemos un aumento del año anterior del 60% y nos estamos acercando a una productividad similar al año 2023. Y la potencialidad sería arrancar los huertos adultos, empezar a dividirlo por los huertos modernos y estar muy por encima de esa cantidad de kilos que ofrece Chile. Y Oye, eso va de la mano de plantar más y nada más. pero casi el 60% es muy bueno. ¿Cómo? ¿Perdón? Casi el 60%, porque crecer casi el Sí, 60% es muy bueno. así es. Em, dado lo que conversamos y lo que tú me estás contando, ¿cómo miran el futuro? ¿Con optimismo? Para los actuales productores que superaron varios años de mala rentabilidad por miles de razones, porque no estaba el señor Trump haciendo lo que estaba, y porque tuvimos helada, y porque tuvimos problemas de mercado, en fin, el famoso COVID, la perspectiva para los actuales productores es muy buena, y los nuevos actores del mercado entran a hacer plantaciones absolutamente modernas, con 3.000 plantas por hectárea, monitoreo satelital del desarrollo del huerto, indicadores en el subsuelo que lo manejan en el teléfono celular para chequear que se esté regando cuando se requiere y en la cantidad que se requiere. Oye, mencionaste la vaguada costera, Jorge. Eso me lleva a preguntarte, ¿dónde más o menos está centrada las plantaciones de almendro en nuestro Hoy país? día o hasta hace pocos años la región metropolitana, mira qué aberración te voy a decir, la región metropolitana concentraba el 60-70% de los huertos de almendra, ¿Ya? porque la periferia, Casablanca, María Pinto, Curacaví, Calera de Tango, periferia, ponían almendro donde los cultivos anuales para abastecer Santiago no se podía, en los cerros, ese pedazo de potrero malito, y ahí estaban los almendros. Hoy día el profesor Santibáñez, maravilloso ser humano Sí, que pues. nos indica qué hacer, agarró una cuerda y un lápiz y marcó 20 y algo kilómetros desde la costa, desde la cuarta hasta la novena región, desde el mar para adentro, se puede poner. Y hoy día hay plantaciones en Lolol, Santa Cruz y alrededores con una influencia vaguada costera garantizada. Tenemos que tener agua, faltan algunas inversiones para desalinizar y obtener agua, porque en todas esas regiones se está acabando el agua, pero ese sería el futuro de las plantaciones de almendro, con una inversión inicial alta, pero con una baja incidencia de mano de obra y con una alta especialización. O sea, la gente que trabaja en el campo va a trabajar en tractores y maquinaria con cabina, con aire acondicionado, lo que es hoy día el mundo entero, y con un uso post cosecha impresionante de mano de obra, porque el packing sigue siendo muy tecnificado, pero en la última línea son 60, 80 personas, y la mayoría por la paciencia, mujeres, que van sacando los últimos detalles para entregar una caja con una almendra maravillosa made in Chile. Hoy tan rica que son las almendras, además. Mar bueno, te cuento que la almendra es uno de los pocos alimentos, punto un alimento y no una fruta, porque es un fruto, no es una fruta, es un fruto, Ah, grandes diferencias. ya. Oye, ojo, la almendra es un fruto. Y Ah, segundo, está catalogado mundialmente como nutracéutico. No hay ninguna manzana ni ninguna uva llamada nutracéutica. El fruto almendro es nutracéutico. ya, Entonces, y eso ojo, significa, pues ya se nos ha acabado el tiempo, pero resúmamelo. te Significa que cuento, tiene mucho más nutracéutico es propiedades, tiene más que es, propiedades, recomenda, que es recomendado por doctores ¿ya? para tratar depresión por su alto contenido de boro y zinc. ¿Ya? Hay seres humanos, mi señora, perdón que sea autorreferente, pero tiene que tomarse una de esas pastillas para poder mantener el manejo de su depresión. Perdón que sea autorreferente, Ay, pero desde que está comiendo almendra 3 todos los días sin ya. parar, bajó su nivel de dependencia de químicos. Ya, a comer almendras. Jorge Ovalle, Así es. muchas gracias, dueño de la consultora Afluxec. Súper entretenido, muy interesante conversar contigo. Volvamos a conversar en un tiempo más, ¿ya? Verónica, a tus órdenes, un abrazo gigante. La almendra la lleva hoy en día. Nos vemos, nos vamos a una pausa, nosotros seguimos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
de regreso con nuestra última entrevista del día de hoy. Les cuento que nuevas sucursales más cerca de ti. Protecta llega a Curicó, Melipilla y Los Ángeles, sumándose a nuestra red de 14 sucursales a lo largo de Chile. Encuentra soluciones agrícolas innovadoras y asesoría experta además para potenciar tu campo. Visita www.protecta.cl y descubre más. Protecta, tecnología que da frutos. Y nos vamos a presentar a nuestro último entrevistado, pero antes una introducción a un tema que es contingente, que es muy importante y no podíamos dejar de tocarlo. El 24 de marzo pasado, la Sociedad de Fomento Agrícola del Temuco, SOFO, emitió una declaración referente a la situación de las quemas agrícolas en la región en el contexto de los devastadores incendios forestales que han afectado al país en los últimos días. En esta declaración se subrayó la necesidad de realizar estas prácticas de manera responsable, respetando las estrictas normativas y restricciones vigentes, con el objetivo de evitar la propagación de más incendios. Así que sobre este tema vamos a conversar en detalle con Carlos Rojas, secretario ejecutivo de SOFO. Carlos, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido al Agro. Igualmente, Verónica, un gusto. Te envío un cordial saludo desde la Araucanía, de Temuco, y muchas gracias por este espacio para poder conversar de este tema hoy día. Un tema delicado, Carlos. El tema de las quemas agrícolas ha estado en el centro de la discusión, especialmente tras los recientes incendios forestales. Ujú. ¿Cómo ha trabajado SOFO junto a las autoridades para regular las quemas agrícolas en primer término y garantizar que se realicen de manera segura? Perfecto. Primero, Verónica, me gustaría mencionar algo súper importante que ya lo sabemos, la importancia de la región de la Araucanía en la producción de cereales, ¿cierto? Concentramos el 42% del trigo, el 58% de la avena, el raps en un 60% a nivel nacional. Es una actividad que mueve la economía local, es una actividad importantísima para la seguridad alimentaria del país y la industria, ¿cierto? Y la producción de trigo hoy día alcanza una producción, un rendimiento de 60, 70 quintales que produce en materia seca. ¿Ya? Y esos residuos vegetales deben ser manejados de manera eficiente y para eso una de las estrategias hoy día más utilizadas es la quema agrícola, que tú mencionas. Ya, Y que está regulado hoy día por CONAF, ya, está regulado bajo un calendario estricto, ¿ya? En donde se buscan y se definen fechas y horarios según cada una de las especies para realizar este manejo de quema de manera responsable, de manera oportuna y con la fiscalización necesaria. ya. Respondiendo a tu O pregunta, sea, perdón, nosotros, perdón, es una práctica autorizada, regulada y responsable en cuanto se hace, digamos, correctamente y siguiendo los parámetros existentes. Sí, absolutamente, y ya, eso es lo que nosotros como gremio, en nuestra red y en nuestro entorno, estamos permanentemente relevando según las directrices emitidas por la autoridad, ya, ¿ya? Y eso también es gracias a un trabajo colaborativo que realizamos con las autoridades competentes como CONAF. ¿Ya? En donde se evalúa desde el punto de vista técnico, en base a las condiciones meteorológicas, cuál es el momento más oportuno para realizar las quemas. CONAF hace una validación en terreno con fotografía y un nivel de detalle que permite validar y poder realizarla, como te mencionaba, de la manera más responsable posible. ya, Pero es algo que se debe realizar sí o sí a nivel ya, productivo hoy en día. Es muy importante. correcto. Mm. Ahora, en el contexto de la crisis de los incendios en la región, ¿cuáles son las principales medidas de seguridad y protocolos que tienen que seguir los agricultores para realizar estas quemas? A ver, lo primero son cortafuegos, ya cortafuegos en todo el perímetro de cada uno de los potreros o los roles que se inscriban. También es muy necesario, y la mayoría lo hace, o todo el mundo lo hace, digamos, según las directrices, es tener algún elemento para poder reaccionar y poder apagar, como son tambores de agua o estos carros cisternas, para poder tener agua a mano y poder apagar el incendio. El agricultor en general, y en general la gente que habita en el mundo rural, en cualquier tipo de incendio, es la primera reacción ante un ataque de un eventual incendio de la naturaleza, origen que sea. Los primeros que llegan, llega bomberos, la CONAF, ¿cierto? Pero el agricultor siempre es el que está ahí junto a la vecindad para combatir incendios. Y ese tipo de cosas son los que hemos nosotros promovido para que existan las herramientas que estén al alcance de cada uno de ellos para poder
atacar el origen de incendio apenas ocurran, porque una vez que pasa cierto tiempo es bien difícil por la propagación. Ahora, Carlos, así como el gobierno o la autoridad ha permitido, digamos, y permite este tipo de quemas controladas y que son necesarias y que tú dices que son absolutamente normales, también ahora último ha puesto restricciones respecto del uso de fuego en zonas como Pumanque y Lolol, ¿sí? ¿Cómo afecta esto a la normativa de los productores agrícolas de la región, por ejemplo? Bueno, en lo particular a permisos que se hicieron la semana pasada se pusieron restricciones, digamos, para evitar que se realizaran quemas cercanas a zonas urbanas. No sé si se refiere a eso, pero acá en la región se incorporaron algunas restricciones que no podían haber quemas en un perímetro de 5 kilómetros desde el centro de las ciudades. Ya. Y también en una franja de espacio de 2,5 kilómetros de las vías de acceso a las ciudades, con la idea de también evitar de que cualquier tipo de fuego, quema, digamos, que no controlado o fuera de los alcances del control se propagara y generara problemas. Eso en lo particular a lo que sucedió en la Araucanía la semana pasada. Ahora, Carlos, hemos hablado de estas quemas que son, digamos, autorizadas y controladas y bajo parámetros totalmente estandarizados, y estas otras que son restricciones al uso de fuego, en fin, todo controlado. Ujú. La Sí, pregunta es, ¿se realizan quemas agrícolas no autorizadas? no Ilegales, deberían. pero se No realizan. deberían. Pero eventualmente de realizarse, eso es un incumplimiento de la normativa y por tanto Sí, un pero delito que la pregunta es, ¿ustedes han detectado que se han realizado? Se lo pregunto en el fondo porque va para ver si son o pueden ser indagadas como eventuales causas de los incendios. en concreto, al día de ayer se detuvo a una persona que había hecho uso ilícito del fuego el día domingo y eso tiene que ser puesto a disposición de la ley y nosotros fuimos claros en nuestra aclaración. Cualquier incumplimiento de la normativa debe someterse a las responsabilidades porque son responsabilidades individuales, fíjate. El uso del fuego son responsabilidades individuales y la labor del agricultor que tiene una autorización es el control del fuego desde el inicio hasta el término, ¿ya? Y la responsabilidad es dejar el fuego extinguido absolutamente. ¿Mm? Ahora, Carlos, en relación justamente con los incendios forestales, ¿qué opinas sobre las investigaciones actuales que buscan determinar las causas de los incendios? Sí, ¿Se va nosotros yendo por hemos, el camino correcto o no? esperamos que sí, ¿ah? Fuimos bien claros también al momento de pedir prudencia y no emitir juicio hasta antes de que se realizaran las investigaciones para dar con las causas. Hoy en día vemos que hay un alto índice de intencionalidad, ¿ya? Y los hechos concretos son, acá en la región de la Araucanía, al menos que uno de cada dos incendios forestales son provocados intencionalmente. Hubo un caso en Los Sauces hace un día atrás, en donde bomberos mientras combatían incendios, fueron testigos de personas prendiendo en fuego y cuando fueron a preguntarle, fueron amenazados, obligándolos a retirarse. Hay registros, Verónica, en donde los No. incendios, desde arriba, donde los incendios parten en bosques, en medio de potreros, ¿cierto? Que están con rastrojos, y luego se propagan a estos rastrojos y estos potreros, transformándose erróneamente en una quema agrícola, pero el fuego partió en un bosquete, digámoslo Claro, así. El claro. viento Puelche también produjo condiciones de caída de tendidos eléctricos. Es decir, lo que mencionas tú es fundamental. Una investigación que dé con los responsables y con los irresponsables que hicieron un uso del fuego cuando no correspondía. Y Claro, también, sí, perdón. sí, No, y que se determine bien si en el fondo son quemas agrícolas ilegales o no son quemas agrícolas, pero que en el fondo se asocian a ese concepto ocultando, digamos, el verdadero origen de los incendios, si es que fueron ah, intencionales. absolutamente, absolutamente. Sí. Carlos, el director regional de CONAF ha mencionado que el 99,7% de los incendios son causados por el ser humano. ¿Qué pasos se están tomando para sensibilizar a los agricultores sobre la importancia de seguir las normativas, evitar accidentes y no sé, y tratar
de resguardarse, digamos, de estos eventos? Bueno, todos estos incendios, como bien dices tú, el 99% son causados por el hombre, aproximadamente la mitad es por negligencia y la otra mitad es por intencionalidad. Esa negligencia puede ser diversa, de gente que vive en el mundo rural y que por desconocimiento, porque se le arrancó el fuego, se producen hechos no deseados. Históricamente, hay un dato que es importante, que menos del 1% de este sistema de quemas controladas se transforma en incendio. ¿Ya? Ese es un dato relevante. Menos del 1%. Sí, de quemas que están controladas, monitoreadas Ah, y o sea, fiscalizadas menos por del una. 1% se transforma en incendio. Ya, o sea, funciona Claro. perfecto, ¿ya? Funciona y eso es lo que tiene que validar en el fondo cada una de las investigaciones que se hagan hoy día. Pero claro, nosotros estamos permanentemente difundiendo o solicitando a nuestra red, a nuestros agricultores que tomen las medidas en el verano, por ejemplo, en temporada de incendio. Acá se habla de temporada de incendio. ¿Ya? Claro. Se solicita que en épocas peak de calor no hayan faenas agrícolas. Se solicita que cada agricultor tenga a mano, cuando está cosechando, agua disponible en un carro o lo que sea. Se está permanentemente transmitiendo el alineamiento, la solicitud de faena cero en épocas peak de calor. Tenemos veranos que han sido eh, muy secos también, lo que dificulta todas las labores que se hacen en el campo hoy día. Oye, Carlos, y me imagino que estaba leyendo aquí, me imagino que lo que tú nos señalabas, cuando se autorizan las quemas agrícolas, digamos, hay una coordinación con AF, con las instituciones pertinentes, para que todo se haga resguardado y para que las condiciones, me imagino, que estén dadas en ese minuto sean las mejores o las propicias. Te lo pregunto porque el delegado presidencial regional de la Araucanía, durante la semana, Eduardo Abdala, se refirió a la decisión por parte del gobierno de autorizar las quemas agrícolas el viernes 21 y sábado 22. Entonces, en el fondo él dice, bueno, esperamos que los hechos dirán si la decisión fue acertada o no, dadas las condiciones, porque se le ha cuestionado mucho, dadas las condiciones climáticas que se prevían en la zona en esa fecha. La decisión, Verónica, fue una decisión técnica, una decisión donde se evaluó las condiciones meteorológicas y los ¿Ya? días que se abrieron las ventanas estas para poder realizar quemas, que fue el día viernes y el sábado, las condiciones eran adecuadas, Ya. ¿ya? O sea, Y ¿usted por cree lo que... mismo se prohibieron tajantemente el domingo y el lunes por las condiciones de viento. Yo quiero mencionar algo aquí, Verónica, que la autoridad regional, el delegado Eduardo Abdala, la directora regional de CONAF, han estado a la altura de la situación. Ya. ¿Ya? Son personas que hemos estado trabajando en conjunto, son personas que han recibido opiniones, son personas que han estado a la altura de lo que hoy día requiere una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Han estado desplegados con sus equipos técnicos y eso vale la pena mencionarlo y es importante recalcar. Eh, Carlos, me gustaría preguntarte finalmente respecto, a ver, dos cosas. Uno, ¿cuáles son las sanciones que esperan tengan las personas justamente que sean sindicadas como responsables de incendio bajo el prisma de que hayan realizado algún tipo de quema no autorizada? Si debiera ser rigurosa la legislación en ese sentido. Y segundo, ¿qué es lo que esperan ustedes como sociedad agrícola y fomento ahí de esa zona respecto de esta actividad? A ver, nosotros, Verónica, lo dijimos claramente, las quemas no autorizadas y ejecutadas de manera irresponsable, que no respetaron, ¿cierto?, las prohibiciones y las condiciones climáticas, esperamos que la autoridad los identifique a quienes fueron responsables y causantes de esto y aplique las sanciones correspondientes. Eso está absolutamente definido en el marco legal. La autoridad hoy día está evaluando, se están haciendo las investigaciones y ahí se decidirá en el fondo y se evidenciará cuáles fueron las causas, pero en el fondo lo que pedimos nosotros es no realizar un juicio a priori que todo es producto de las quemas agrícolas. Aquí hay un índice de intencionalidad ya relevante en la región, no solamente en esta, sino que en Biobío, ¿ya? Cuando uno ve quemas que son multifocos,
Cuando uno ve quemas que son evidentemente causadas por el hombre en una situación de emergencia con Puelche, eso es hecho un hecho de violencia de carácter de terrorista, ¿ya? Y nosotros aquí en la Araucanía lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con esta situación y a lidiar con esta situación. Así que lo que esperamos es que las investigaciones y los causantes lo antes posible busquen a los responsables y hagan caer el peso de la ley. Y lo que esperamos de bueno, yo le mencioné que la quema agrícola tiene ciertas funciones dentro del sistema productivo, ¿ya? Antes de cada siembra es necesario realizar labores previas como la quema, el encalado, que son prácticas fundamentales para asegurar los rendimientos. Lo que hace las quemas es cortar ciclos de maleza, lo que hace las quemas es, ¿cómo se llama?, matar hongos presentes en el suelo. La ceniza también es un elemento importante en nutrición. Entonces, hoy en día, Verónica, yo le digo que cortar de un día para otro las quemas es muy difícil. Uno escucha que las quemas, como este sistema tan arcaico, Claro, claro. prehistórico, es la realidad de los agricultores. Porque la otra alternativa significan costos adicionales que no todos los agricultores pueden acceder. Carlos, nos ha quedado Son costos clarísimo. que... Yo Es creo que nuestra complejo, es complejo. auditora también es un tema delicado, pero yo creo que ha quedado clarísimo y por eso le quiero agradecer y con esto terminar el programa el día de hoy. Carlos Rojas, secretario ejecutivo de Sofo, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a usted, Verónica. Un A gusto. ustedes también, se nos acabó el tiempo, así que me despido rapidísimo. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.